Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Decisión Libre. Seguimos hablando con los candidatos presidenciales. De hecho, cerramos esta semana de entrevistas con la invitada del día de hoy, la licenciada Sandra Torres Casanova. Doña Sandra, muchas gracias por acompañarnos en Decisión Libre. Muchas gracias, Soto Ángel, por la oportunidad también, y un saludo a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando. Buena noche. Gracias, doña Sandra. Vamos a tratar de abarcar muchas preguntas. Hay mucho de lo que hay que hablar, de la propuesta de gobierno, de cómo hemos conducido este tema de la toma de decisiones del partido y algunos temas políticos, pero antes quisiera ser muy puntual con su reunión con Luis Almagro. Él está en el país, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, hablando con distintos actores por el contexto en el que nos desenvolvemos, en el que estamos viviendo. Usted le expresó su malestar, algunos señalamientos sobre las juntas electorales del Distrito Central y del Departamento de Guatemala. ¿Qué le respondió el secretario Almagro, doña Sandra? Pues mire, malestar no, Otto Ángel, más bien preocupación, ¿verdad?, por todo lo que sucedió en la primera vuelta, y en vías de que se realice un proceso honesto y transparente, que es lo que queremos todos, y estoy segura que quiere también la población, sobre todo para recuperar esa confianza y esa estabilidad y esa transparencia que queremos todos, y que de alguna forma, pues, por todo lo que ha sucedido, la tardanza en la transmisión de datos, la compra de un sistema paralelo, de un mini TREP, le diría yo, solo para el departamento de Guatemala, que dicho sea de paso, yo denuncié desde el mismo día de las elecciones, unos días antes, y que nadie pues me puso atención. Precisamente nuestra preocupación era por qué tener un sistema solo para el departamento de Guatemala cuando había un sistema general, y por qué invertir 7,5 millones de quetzales, que era innecesario. Entonces, planteando pues esa preocupación. Pero el sistema ya se canceló el contrato y, claro, y vamos a ir con el TREP comprado por el Tribunal Supremo Electoral para la segunda vuelta. Por supuesto, pero también hay que plantear que ellos tienen que salir a aclarar, tanto la Junta Electoral Departamental como el Tribunal Supremo Electoral, la razón por la cual decidieron comprar un sistema paralelo. O sea, aquí lo que tenemos que hablar y estamos pidiendo, y lo que debemos de hacer todos, es rendición de cuentas. Es lo que estamos pidiendo, porque recuérdense que esos 7,5 millones de quetzales sale del presupuesto de la nación, ¿Y de los impuestos que usted y yo pagamos. Entonces, queremos saber por qué se tomó una decisión de un programa de transmisión de datos solo para el departamento de Guatemala. Sigue generando dudas. ¿Y qué pasa si de aquí al 20 de enero no salen a aclarar, o no sé, entiendo que en algunos momentos fue una expresión para pedir sustituir a estas juntas? ¿Qué pasa si eso no ocurre de aquí al 20? Mire, lo que pasa es de que, bueno, es el derecho de petición, pues, o sea, somos un actor dentro de la segunda vuelta, y obviamente tenemos el derecho de poner las dudas sobre la mesa. Él me preguntó, y pues yo también, como partido político, como candidata presidencial y como integrante en esta segunda vuelta, pues creo que todos tenemos derecho a plantear nuestras dudas. Él nos preguntó, le narramos todo el proceso, todo lo que había sucedido, y lo que sentimos es que estaban un poco fuera de contexto, porque había que narrarle todo lo que venía pasando. Yo incluso le hice ver de que nosotros esta preocupación la habíamos comunicado unos días antes, y que nos llamó muchísimo la atención que el mismo día de las elecciones, en la madrugada, la Junta Electoral pues había desechado el sistema, que no entendemos todavía, no sabemos por qué. ¿Confía usted, doña Sandra, que a las 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche del 20 de agosto vamos a tener un resultado fidedigno? Ojalá que sí, todos queremos que sí. ¿Qué condiciones deben de ocurrir para que, independientemente si gana o pierda
usted reconozca la elección. Vamos a ganar. Ok, muy bien. ¿Qué condiciones deben de ocurrir para que el resultado tenga el respaldo para que todos los reconozcamos como sociedad, pues mire, los dos partidos en contienda? Sobre todo la eficiencia, ¿verdad? Y la rapidez de la transmisión de datos tiene que darse en su momento, pero lo que sucedió en la primera vuelta es la tardanza en oficializar, recuérdese, la segunda vuelta. Se llevaron más de 15 días y perdimos 15 días en la segunda vuelta de hacer campaña. ¿Se recuerda todo eso? Y fue esa incapacidad que tuvo el Tribunal Supremo Electoral de poder transmitir en tiempo esos datos, los problemas que hubieron con las actas, 400 actas que resultaron alteradas, que la presidenta del tribunal dice, bueno, son solo 400 actas, y no es así, 400 actas multiplicado por 600 votos, 300 o 500 o votos electores, que resulta más de 100,000 votos más o menos, eran lo que define una elección. Entonces, aunque fueran 20,000, define una elección en una segunda vuelta o incluso en una primera vuelta, porque no sabemos a qué partido afectó. O sea, lo que sucedió todavía hasta este momento no tenemos un pronunciamiento y una explicación del Tribunal Supremo Electoral en ese sentido, ¿verdad? La lentitud en la transmisión de datos. Entonces uno dice, mire, ¿por qué invertir 148 millones de quetzales? Que todos los partidos apoyamos el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, porque era lo correcto. ¿Por qué invertir 148 millones de quetzales en un sistema que al final se supone que iba a agilizar los resultados y en vez de agilizarlos, los atrasó? O sea, esto no sucedió hace 4 años. Hace 4 años fueron otros los problemas. Fueron problemas igual de complejos, entonces, y nos retrasamos un montón, ¿verdad? Pero igual, entonces, viendo lo que había sucedido hace 4 años, entonces esperábamos que este sistema fuera más eficiente, más transparente y los datos y los resultados fueran con más rapidez. Para terminar el tema, doña Sandra, porque tenemos mucho con lo que avanzar, con las condiciones que hoy estamos, con resultados que lleguen rápido, entiendo que rápido puede ser 5 horas, 6 horas, es decir, 9, 10, 11 de la noche lo máximo, la elección no debería de tener grandes problemas para que ninguno de los dos candidatos pueda hacer señalamientos, no sé, altisonantes como fraude o una cosa así. Pues debería ser más ágiles porque ahora van a ser solo dos papeletas, ¿verdad? Entonces... o sea, rápido para usted sería 8 de la noche, 9 de la noche. Por ahí, 9, 10 de la noche. Yo creo que no debería de pasarse de ahí. Depende, es que con el Tribunal Supremo... ahora hay que poner barbas en remojo. Es que mire, en el Tribunal Supremo Electoral no se sabe con qué sorpresas nos van a venir, porque eso fue lo que pasó en la primera vuelta. Entonces, basándonos en eso, esperamos que eso no suceda. Les estamos diciendo, mire, nuestra preocupación es esta y tengo yo todo el derecho como candidata plantear las dudas sobre la mesa. Así como lo hice en la primera vuelta, lo estoy haciendo ahora en la segunda vuelta. Por eso es que yo pedí que se cambiaran a la Junta Electoral Departamental, porque hasta este momento la misma Junta no ha dado una explicación por qué compró ese sistema. Pero el cambio no es algo que afecta el resultado, ¿es una pregunta? ¿En qué? O sea, si cambian o no cambian a la Junta, eso va a abonar. No, lo que genera es más transparencia, más confiabilidad, porque incluso el reglamento del Tribunal Supremo Electoral es claro en decir que solo el Tribunal Supremo Electoral puede tomar la decisión de comprar otro sistema de transmisión de datos. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral le autoriza a la Junta que ellos tomen la decisión, y por muy autónoma que sean, el reglamento es claro, el reglamento es la operativización de la ley, o sea que el mismo Tribunal Supremo Electoral está viendo que la Junta Electoral no cumplió con la norma y lo dejó pasar así nomás. En algunos casos, pero en otros casos, cuando los partidos no cumplimos con la ley, ahí sí nos sancionan, nos multan y nos pasa de todo. Entonces yo creo que todos debemos de ser cortados con la misma tijera, ¿verdad? Doña Sandra, dejemos la coyuntura por un rato. Sí, dejémosla ahí, doctor Ángel. Le planteaba que habláramos de lo personal, de la toma de gestión y la gerencia de la presidencia de la República ante un eventual gobierno de Sandra Torres como presidenta.
¿Cómo toma decisiones usted y cómo las tomaba cuando administraba, no sé si la palabra sea administraba, pero usted ya tuvo una experiencia en la administración pública? ¿Cómo es su proceso de toma de decisiones? Bueno, recuérdese, Otto Ángel, que yo fui primera dama y la figura de la primera dama no aparece en ningún organigrama de la administración pública y mucho menos de la Constitución. Entonces, el trabajo de la primera dama es muy acotado. Hablemos de su proceso de toma de decisiones hoy, si usted es presidenta de la República. Bueno, ya en ese sentido tengo un equipo, voy a tener un equipo asesor que me va a estar, dicho sea la redundancia, asesorando en la toma de decisiones. O sea, ¿cómo gerencia ese equipo? Mire, parte de la propuesta que nosotros tenemos es el Ministerio de la Presidencia, porque a través del Ministerio de la Presidencia se va a coordinar todas las instituciones con metas, con resultados a corto, mediano y largo plazo. Por eso es que nosotros estamos planteando en nuestra propuesta de gobierno resultados y cierta toma de decisiones a los 100 días, ¿ya? Porque hay ciertas decisiones que y resultados que sí se pueden lograr a los 100 días de gobierno, que fue lo que se hizo cuando se hizo gobierno en la UNE. Y le voy a citar un ejemplo. Los programas sociales se empezaron a ejecutar al filo de los primeros 100 días. Empezaron el plan piloto, llámese las transferencias condicionadas. Los primeros 5 municipios se hicieron al filo de los 100 días. Se corrió con los programas, se corrió también con los censos, que era importante tener un censo porque hay que tener una base importante, una información basal para poder tomar decisiones a quién tener como parte del programa. Entonces, sí se puede, Otto Ángel. Lo que sí le quiero decir es que se requiere mucha voluntad política para hacer las cosas. Y en mi propuesta y la experiencia que yo tengo es que la voluntad política es indispensable en cualquier toma de decisión de estar en el Estado. Doña Sandra, fuera de su equipo, ¿a quién escucha usted cuando tiene que tomar una decisión trascendental? ¿Nos puede aportar algún nombre ahí? Bueno, tenemos varios nombres, ¿verdad? Está el doctor Arkel Benítez, que está muy cerca, es un hombre bien preparado y con experiencia además, no solo la preparación académica, sino también la experiencia, que es muy importante, porque uno puede tener una formación académica, puede tener un doctorado en cualquier materia, pero si no tiene experiencia, no la puede ejecutar, no la puede llevar a cabo. Entonces, con Arkel pues nos hablamos, tenemos un equipo también jurídico, también bastante... ¿Quién encabeza su equipo jurídico? ¿Podemos saber? Ah, bueno, eso sí no se lo puedo decir porque también eso es estratégico para nosotros, ¿verdad? Pero tenemos todo un equipo de asesores jurídicos que es necesario en la toma de decisiones, en la construcción de la agenda legislativa, que también están involucrados los diputados electos y los que eran candidatos a diputados y actual diputados también, ¿verdad? ¿Ellos están en su núcleo de confianza? Algunos sí. ¿Alguien más que me quiera contar de su núcleo de confianza? ¿De alguien que cuando quiera consejo lo busca? Bueno, regreso otra vez al doctor Benítez, ¿verdad? Ok, pero si no lo vamos a mencionar todo el rato. No, pero es parte importante, digamos, porque él tiene un doctorado en Derecho, tiene experiencia en la administración pública. Entonces yo creo que nos quedaríamos ahí en el tema político. ¿Y pues Romeo Guerra? Me llama la atención que no me lo ha mencionado. Sí, también está el licenciado Guerra. Lo que pasa es que tenemos funciones distintas, ¿verdad? Y recuérdese que él también no es político. Entonces las decisiones políticas son esas decisiones políticas. Lo involucramos también porque tiene que estar informado en la toma de decisiones y que esté también como participante de las decisiones que se están tomando. O sea que se involucrado, lo involucra, tenemos actividades diferentes también porque él cubre alguna parte del territorio y algunos temas y otros temas yo los cubro o viceversa, ¿verdad? Doña Sandra, quería preguntarle sobre qué pasa cuando en su círculo de confianza o en su equipo de trabajo
hay un señalamiento o comienza a generarse una duda, tal vez no en su equipo, pero sí en la sociedad, en la prensa, hay publicaciones. ¿Cómo procede ahí o cómo procederá ahí? Y le agrego una variable más a este tema, porque regularmente entre que ocurre la duda y que hay procesos formales de investigación pasan semanas o meses, claro, incluso años. ¿Cómo procede usted en un caso como estos? Pero es que tendría que ver el caso realmente, ¿verdad? Pero si me menciona el caso específicamente, le puedo decir exactamente qué haría yo. Le preguntaba más bien por eventualidades, pero ya que usted me lo pregunta, le pongo un nombre en la mesa. El caso de don Estuardo Vargas. El señor Vargas, cuando usted pasó el proceso judicial que ocurrió a inicio de esta administración, yo no sé si el término correcto era la voz suya en la bancada, en esta controversia que hubo con estos diputados que luego se fueron a voz, y luego el señor Vargas aparece en la lista Engel. ¿Cómo procedería así en el gobierno y cómo trata con el Vargas recuérdese ahora? que una cosa es el comité ejecutivo que rige a un partido político y otra cosa es el ejecutivo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Los diputados son diputados. Pero me refería más al término de, el señor Vargas fue su voz con la bancada. Claro, él era jefe de bancada, pero él mismo tomó la decisión de retirarse porque quería aclarar su situación. Y obviamente, pues uno tiene que escuchar a la gente. Mire, en el partido lo que sí tenemos es acuerdos, diálogos. Después de que depuramos el partido, depuramos, le digo, cuando se fue y pues más bien expulsamos a 4 o 5 diputados, otros que toman la decisión de irse por todos los problemas que habían internos, ¿verdad? Que obviamente es normal en un partido político. Recuérdese que en un partido político como la UNE convergen varios tipos de personas, como cualquier otro partido político. ¿verdad? Hablando a futuro, ¿cómo procedería con un ministro que lo señalan de corrupción? Hoy sale una portada, hoy sale una publicación que lo vincula con un desfalco, por decir algo. Bueno, inmediatamente hay que ¿Cómo procede usted? Hay que separarlo del cargo, hay que separarlo inmediatamente. Primero pedirle explicaciones y pedirle que por favor se haga a un lado en lo que se investigue. Obviamente tenemos que darle la presunción de inocencia también, y el derecho al debido proceso, lo cual es totalmente un derecho humano. Pero si hay un señalamiento bien sustentado, ya con una investigación bien planchada, bien presentada, obviamente mientras aclara su situación, para que la gente no tenga duda, hay que separarlo de inmediato. ¿verdad? Doña Sandra, quería preguntarle... Como se hizo cuando y le voy a recordar, cuando lo hizo el ingeniero Colom con el ministro de Gobernación en aquel tema de Mascana, ¿se recuerda? Con Salvador Gándara y también con Raúl Velázquez, exacto. Inmediatamente se le separó. ¿Usted tuvo parte en ese consejo político? No, porque yo no tenía nada que ver con seguridad, pero yo estaba ahí, pues. O sea, yo le cito este ejemplo porque usted me está preguntando. Claro, claro. Entonces es mejor ejemplificar, es más fácil ejemplificar en hechos que ya sucedieron y que realmente se hizo. Porque en supuestos de gente que no tiene experiencia es diferente. Aquí estamos hablando de que tenemos experiencia, conocemos el Estado y esa es la gran diferencia. Quiero citarle un par de ejemplos sobre un puesto que me parece a mí clave y sobre el que he preguntado en varias reuniones y en varios espacios. La Secretaría Privada. La historia reciente del país nos ha demostrado que el secretario privado del presidente en varias administraciones ha terminado siendo alguien que termina amasando o mucho poder político o muchos recursos de formas no legítimas. Ya vimos cómo paró la historia de Gustavo Alejos, la de Mario Leal, hay también ahí un entredicho, la de Giorgio Bruni también. ¿A quién va a poner en la Secretaría Privada? ¿Cómo va a proceder con ese cargo que termina siendo un concentrador de mucho poder, incluso a veces más que la vicepresidencia? Bueno, lo que pasa es de que, recuérdese que yo estoy proponiendo el Ministerio de la Presidencia, que de alguna forma sustituye algunas funciones del secretario privado. Y eso significa que el secretario privado pues, va a llevar la agenda, pero para mí lo más importante es tener un ministro de la Presidencia que va a llevar la agenda social, económica
y la coordinación interinstitucional para que se cumplan los resultados a corto y mediano plazo. Un Entonces, eso es lo más vicepresidente importante. en la sombra. No, eso lo tienen en otros países, eso no es vicepresidente, aparte es el vicepresidente que tiene sus funciones constitucionales, ese es Y simplemente no tiene esta más bien administración bajo el nombre de centro de gobierno. No, nada que ver. No, aquí estamos hablando de un ministerio de la presidencia que obviamente hay que ir al Congreso reformando la ley del Ejecutivo para aprobar un nuevo ministerio. O sea, estamos hablando de todo un marco institucional legalmente constituido. Y eso nos va a dar más solvencia también, más orden en el Estado, porque parte de lo que yo estoy proponiendo es ordenar el Estado. ¿Y cómo lo voy a ordenar? Poniendo cada cosa en su lugar, logrando resultados a corto y mediano corto y mediano plazo, porque el tiempo de 4 años es tan corto, Otto Ángel, que hay que agilizar la eficiencia, la eficacia, la ejecución presupuestaria. La gente tiene que empezar a percibir en los primeros 100 días de gobierno que ya hay un cambio, que es parte de lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Quién va a ese ministerio de la presidencia? Bueno, estamos viendo todavía como es parte de la propuesta. Porque ese sí es un puesto de confianza que no tiene que pasar por es como una especie de, con otros sectores, mire, es como una especie de gerente, digamos. Sí, Roberto González Díaz Durán lo hizo en la administración Berche. Claro. Para tirar un paralelo. Bueno, yo no me recuerdo de eso porque no estaba muy cerca, o sea, no me recuerdo, usted pues lo tiene más claro. Pero es el que gerencia, digamos, las acciones de gobierno de cara a resultados. ¿Tiene nombres ahí? No tengo nombres todavía, estamos trabajando en eso y a mí no me preocupan los nombres, me preocupa primero la figura, establecer el Ministerio de la Defensa, de la Presidencia, lograr la aprobación en el Congreso de esa reforma a la ley del Ejecutivo. Los nombres pues van a fluir. Ok. Doña Sandra, antes de irme al corte, que ya... Y obviamente tiene que ser alguien de confianza, por supuesto, tiene que ser parte del equipo, una persona que conozca el programa de gobierno, porque recuérdese que lo que vamos a ir a hacer al gobierno es ir a dar resultados sobre una propuesta programática que estamos nosotros presentando a la gente, ¿verdad? A propósito del tema de confianza, doña Sandra, otra cosa que nos miren, aquí traigo mi programa de gobierno, se lo quiero enseñar, porque como andan diciendo que no tenemos, pues ya les cuento. Bueno, sí lo hemos presentado, no formalmente, lo presentaremos la otra semana formalmente. Ok, antes de ir al corte, doña Sandra, quiero preguntar esto porque... Es para la gente que dice que no tenemos. Quiero pasar después a los temas políticos. Lo otro que nos ha demostrado la historia reciente del país es que cuando se elige presidente, la familia también termina amasando a algún nivel de poder. Y nos lo han demostrado varias administraciones. Bueno, nosotros tuvimos a nuestros hijos. Cuando yo fui primera dama, mis hijos eran adolescentes. Varios eran mayores de edad y no se involucraron en absolutamente nada. Entonces yo sí le puedo hablar con propiedad y con resultados que eso no sucedió cuando yo estuve como primera dama. Y de nuevo, y el ingeniero Colom no, pero es bueno mencionar, mencionar resultados, mencionar casos específicos, porque hay que ejemplificar para que la gente sepa que cuando se hizo gobierno, se actuó con transparencia y sin nepotismo. Ok, quiero preguntarle esa pregunta a futuro. ¿Sus hijos, los 4 han aspirado a puestos políticos? Sí, tienen derecho. Desde luego. Claro. Si usted gana la presidencia, ellos no van a poder asumir. Claro. ¿Van a tener carta abierta para dar órdenes en el organismo ejecutivo? Las órdenes las voy a dar yo, Otto Ángel, que no le quepa la menor duda. O sea, ninguno... Si tiene duda todavía. No. O sea, sí tengo dudas, por eso las estoy presentando. Pero no debería, porque yo le estoy diciendo que esté tranquilo, que pare de sufrir, porque en realidad yo voy a mandar. O sea, yo sé cómo, más allá de administrar el Estado, lo voy a dirigir, porque quienes van a administrar son los ministros, y ni siquiera el ministro, sino los viceministros, porque hay que tener claro cuál es la función de un ministro y cuál es la función del viceministerio. Se lo digo por experiencia, y para eso hay que tener experiencia, hay que conocer el Estado, no se puede llegar a improvisar, y por improvisar es que estamos como estamos. Lo pregunto, doña Sandra, porque no estoy haciendo un señalamiento sobre la administración Colom, pero lo hemos visto en varios gobiernos, ¿verdad? Ajá. Familiares, amigos que llegan con una foto, que llegan, yo soy hijo, tío, sobrino, papá,
del presidente, y entonces usted, ministro, olvídese, si a mí hasta parientes me aparecían y ni siquiera los conocía. Su círculo cercano, Nadia, su yerno, su hija Teresita, sus otros 2 hijos, no van a poder mandar en el Ejecutivo para cerrar el tema. Absolutamente no. Okay. Y grave lo que estoy diciendo ahorita. Lo puede grabar. Bueno, queda grabado. Me lo están grabando y está en vivo. Tiene razón. Pero sí, ya me confirman que está grabado. Así es. Doña Sandra, vamos a ir a un corte comercial, pero cuando regresemos seguimos hablando en esta entrevista. Quiero preguntarle cosas que espero puedan terminar de ilustrar a la audiencia sobre sus opciones para votar este 20 de agosto. Regresamos aquí en Decisión Libre. Seguimos con Sandra Torres Casanova de la Unidad Nacional de la Esperanza. Gracias por seguir en Decisión Libre. Seguimos en esta entrevista con Sandra Torres Casanova, candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza. Gracias, doña Sandra, por seguir con nosotros. Quiero preguntarle algo antes de entrar a la propuesta de gobierno. Cuénteme de su evolución en términos ideológicos del primer gobierno de la Esperanza, que le decía el ingeniero Colom, y usted también, para hoy. Porque hay un cambio en algunas posiciones ideológicas, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? ¿Dónde se dio cuenta? ¿Dónde decidió virar? ¿Cuándo decidió virar? Mire, cuando se depura el partido, depuramos también esa postura, porque recuérdese que un partido político se rige por un comité ejecutivo, no es necesariamente el secretario general, en este caso, mi caso. Yo me regía también por un comité ejecutivo que discutía mucho el tema ideológico. Nomás pudimos depurar el partido y separamos del partido a las personas que eran más radicales, pues obviamente la postura del partido se puso al centro, y más allá del centro es nuestra ideología, como le he dicho yo siempre a usted, a Otto Ángeles, Guatemala. ¿Por qué Guatemala? Porque la gente, las soluciones de los problemas del país no deben de ser ideológicos, no deben de ser ilusiones, sino soluciones. La gente lo que quiere son resultados. O sea, por supuesto que cada quien tiene su corazoncito, tiene su ideología, pero aquí lo más importante es cómo resolver los problemas del país. ¿Cómo va a resolver usted el problema de pobreza? No va a ser con un enfoque ideológico, tiene que ser un enfoque práctico, pragmático, que dé resultados en el momento. Si la gente se está muriendo de hambre, si 6 de cada 10 guatemaltecos son pobres. Entonces, para nosotros, por ejemplo, lo más importante es la familia guatemalteca. Y es importante nuestros fundamentos de principios y valores. La familia es lo más importante para nuestro trabajo, la ponemos al centro de nuestro programa de gobierno. El respeto a la vida desde su concepción, como manda la Constitución, la protección a la familia, la libertad religiosa, el respeto a la propiedad privada y la libre emisión la libre empresa y libre emisión del pensamiento, y las otras libertades que estipuladas en la Constitución de la República. Y de esa primera etapa en la que la UNE estaba a la izquierda o a la centroizquierda, ¿se aprendió algo de las experiencias internacionales de ese contexto? Me refiero en particular cuando se tuvo contacto con Hugo Chávez, con Lula, con los Kirchner, incluso con el gobierno cubano. Lo que pasa es que un gobierno tiene que tener relaciones con otros gobiernos, o sea, obviamente. Pero voy a poner un ejemplo. Como mucha identificación en ese momento de parte de la UNE. No necesariamente. Lo que pasa es que en el caso... ¿La orden del Quetzal para Fidel Castro? Bueno, es una decisión personal del presidente. O sea, ¿a usted no le gustó esa decisión en ese momento? La verdad es que como no tenía incidencia, es una decisión personal del presidente. Aunque yo le dijera que sí o no, es una decisión de él. O sea, cuando su esposa hace sus decisiones personales o al revés, uno respeta la decisión de la persona, porque esa es una decisión personal. Él era el presidente y él tenía esa decisión o quería llevar la orden del Quetzal. En el tema de los programas sociales, yo visité Brasil, obviamente eran programas exitosos. Mucha identificación con Lula, que fue el primero que los empujó en América Latina. Por supuesto, porque él tenía buenos resultados, pero también fui a Colombia a conocer los resultados del presidente Uribe. O sea, tuvimos mucha relación con el presidente Uribe. O sea, por eso le digo yo que no son posiciones ideológicas, sino lo que se mira son resultados y la calidad
digamos, de los programas que se pueden adoptar, porque hay que adoptar lo bueno, para no inventar el agua azucarada, hay que traer lo que funciona. Y lo que se trajo, digamos, en el caso de Brasil, por ejemplo, comedores solidarios, escuelas abiertas que funcionaban. Yo estuve en Brasil y visité las favelas, por ejemplo, y fui a ver cómo funcionaban los programas, las escuelas abiertas. Y la pudimos implementar aquí porque ellos dieron ciertas asesorías. También estuve en el Perú viendo lo de la bolsa de alimentos. Perú de Ollanta, ¿verdad? Exacto. La bolsa solidaria, por ejemplo, era una propuesta, un programa de Perú que lo estaban ellos implementando y de esa forma incluso nosotros fuimos a aprender, mandamos un equipo técnico que se capacitara. En el caso de Escuelas Abiertas fue Bienvenido Argueta, ¿se recuerda? Que él fue el que implementó, el director del programa de Escuelas Abiertas, se mandó otro equipo técnico y le voy a citar un ejemplo de un programa que se adoptó también del presidente Uribe, fue el Gobernando con la Gente, que ellos tenían ese programa como consejos comunitarios y Gobernando con la Gente fue un programa, una especie como de gabinete móvil, digamos, que en ese momento lo estaban implementando otros gobiernos, pero este sí fue bien efectivo. ¿Va a copiar el modelo de Gobernando con la Gente? Fíjese que sí, porque dio buenos resultados. De eso, Gobernando con la Gente se cumplió con el 90% de los compromisos que se hacían con COCODES, con organizaciones sociales, con alcaldes, con gobernadores y con toda la sociedad civil, tanto del municipio, de las comunidades y departamentales. Doña Sandra, sigamos hablando del componente ideológico. Y es llevar el gobierno al departamento, es bajar el gobierno de nivel, ¿verdad? Quiero preguntarle, ¿usted es feminista? No necesariamente. ¿Cómo femenina feminista? Femenina soy. Ok. No feminista, que son dos cosas diferentes. Que no hay que mezclar la gimnasia con la magnesia. Es una pregunta, doña Sandra. Por eso. Ajá. ¿No concibe el feminismo como un elemento político que haya Es que yo no soy radical en ese sentido. O sea, yo le doy el lugar a la mujer, reconozco que hay que igualar, reconozco que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Es más, la propuesta de mi gabinete va a ser 50% mujeres y 50% hombres. Y no necesariamente tengo que ser feminista para tomar una decisión de ese tipo. Lo que pasa es que cuando uno escucha, no sé si el término es lenguaje inclusivo, pero cuando usted sigue saludando amigos, amigas, todos y todas, son luces que como una impresión. Costumbre, pero eso ya es más que todo para darle su lugar a la mujer, ¿verdad? O sea, y recuérdese que el 54% de la población somos mujeres. Me acaba de matar el productor porque me está diciendo que nos quedan 10 minutos y tenemos que hablar de toda la propuesta de gobierno. Bueno. A ver, quiero aterrizar con una cosa que me parece clave. Usted hablaba del Ministerio de la Presidencia, ha promovido o ha señalado a los guatemaltecos que quiere bajar el IVA de los alimentos y las medicinas. Así es. Ha hablado de las alianzas público-privadas, que se necesitan reforma, se necesita una reforma en materia electoral y hay 2 o 3 temas más que requieren el paso por el Congreso. Así es. Y que si no pasan por el Congreso no se pueden aplicar. Así es. ¿Cómo va a gestionar el Congreso de la República? ¿Cuál es la mejor vía? ¿Es una alianza? ¿Es decirse ley por ley? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a ser su voz con sus diputados en el legislativo? Pues vea, Otto Ángel, que en primer lugar yo no me ahogo antes de cruzar el río, porque en primer lugar tengo que ganar la presidencia. Ahorita están en la campaña. Estamos en campaña, pero contestando y respondiendo a su pregunta, nosotros vamos a trabajar sobre una agenda mínima, una agenda de país, que es necesario lograr esos consensos para poder avanzar. Y aquí no estamos hablando de alianzas, más allá de eso, estamos hablando de diálogo, de acuerdos. Nos tenemos que poner de acuerdo, qué país queremos y qué es lo que se necesita para que el país avance. Es que eso es lo que necesita Guatemala, pero consensos, diálogo, acuerdos. ¿Es un acuerdo general o usted visualiza que, bueno, tengo esta ley, deberíamos ir a buscarla con las bancadas y después esa otra ley con otras bancadas? Mire, ¿Cuál es la forma más expedita? Mire, pues, como nosotros... Porque experiencia en eso tiene. Claro. Y tenemos voluntad política lo ha dicho, ¿verdad? Tenemos un programa de gobierno. A la par de este programa de gobierno tenemos una agenda legislativa bien clara para poder ejecutar esta propuesta programática. Y nosotros ya tenemos lista la agenda.
legislativa. Ya con una agenda vamos a priorizar las leyes de acuerdo a los temas más importantes para nosotros. Llámese el marco jurídico, legal, en el tema económico, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la corrupción, que es muy importante, el marco jurídico, una nueva ley de contrataciones que es muy importante para demostrar transparencia, la ley antisoborno, por ejemplo, que la queremos aprobar. Todo eso requiere un concurso y una disciplina de diálogo constante. Por supuesto. Y a veces los diputados nos han demostrado... El respeto a la división de poderes, para empezar, ¿verdad? Los diputados nos han demostrado en las últimas 3 legislaturas que lograr esos 2-3 elementos que mencionaba son complicados. Quiero agregarle un elemento más. En la presentación de Cámara de Comercio, que fue hace 2-3 días, no sé si usted o Arkel Benítez hablaban que van a necesitar para cumplir las propuestas de campaña 240,000 millones de quetzales en los 4 años de gestión. Esos 240,000 son readecuaciones presupuestarias, son préstamos, son nuevos ingresos. ¿De dónde vienen y dónde están esas prioridades en materia de presupuesto? Recuérdese que va a haber un presupuesto proyectado el año entrante alrededor de 124,000 millones y lo que se presentó, yo hablé de esos 232,000 millones en 4 años, ¿verdad? Que recuérdese que si el presupuesto 232,000 dividido por 4 son 80,000 millones mensuales de ciertas prioridades que nosotros tenemos. El presupuesto va a ser proyectado alrededor de 124,000 millones. Obviamente hay préstamos que no han sido ejecutados, la ejecución lleva alrededor de un 15% de ejecución, que muy bien se pueden redireccionar esos préstamos, pero recuérdese que también la recaudación por la factura electrónica ha subido y la proyección de la recaudación el año entrante va a ser más de 100,000 millones. Entonces eso le va a dar cierta flexibilidad para la ejecución de los recursos. Este año el gobierno empezó con saldo de caja de 15,000 millones de quetzales, o sea, plata hay, dinero hay, y lo mínimo que se necesita en saldo de caja para iniciar un gobierno son 7,000 millones, o sea que sabemos cómo hacerlo, sabemos qué hacer con los recursos, sabemos de dónde sacarlos. No estamos hablando en este momento de endeudar más el país. Y suficiente deuda tenemos. Y alcanza con esa mega propuesta de infraestructura que tienen, que es carreteras en 4 carriles, claro, de frontera a frontera, claro, de puerto a puerto, segundo piso en la capital. Dinero hay. Sí, dinero hay. Lo que pasa es que está mal administrado. Pero son proyectones de miles de millones de dólares. Como dijo alguien por ahí, cuando no se roba el dinero alcanza. Pero yo le voy a decir otra cosa, son 60,000 millones entre 4 años. Estamos hablando de 15,000 millones. Vamos a tener que ejecutar algunos proyectos con alianzas públicos-privadas, digamos la mitad, porque el costo de las carreteras de puerto a puerto, 4 carriles, estamos hablando de 1,000 millones de dólares, por ejemplo, 7,000 millones de quetzales. En el caso de las calles de segundo nivel, de las 4 entradas de la capital, estamos hablando de una inversión de 150 millones de dólares. Tengo 4 minutos para terminar y tengo como 5 preguntas. Voy a tratar de ser muy rápido, muy puntual en algunas de ellas. Muy poco tiempo. Sí, mire, se fue volando. Dígale al productor que nos tal vez el productor me dice que no. Tenemos que cumplir también con compromisos comerciales después. Las juntas directivas de los puertos, Quetzal y Santo Tomás de Castilla, ¿se mantienen cuando llegue? Miren, nosotros queremos aprobar una nueva ley de puertos y aeropuertos, un nuevo sistema de puertos. Para transformar la forma de gestión. Exacto, unificar toda esa parte, toda esa figura de puertos. Eso me lleva es importante institucionalizar eso, ¿verdad? Que sea también no necesariamente solo una toma de decisiones del Estado, sino que sea también autónoma, ¿verdad? Me lleva a preguntar lo siguiente, una muy rápida, ¿se queda Francis Argueta en el Aeropuerto Internacional La Aurora? Pero yo ni lo conozco, viera. Entonces, pero si ha viajado en el aeropuerto. Sí, pero... ¿Y le gusta, no le gusta? ¿Cómo se ha administrado el aeropuerto? Le hace falta el aeropuerto. Está totalmente abandonado. Yo creo que hace falta muchas temas ahí en el aeropuerto, por ejemplo, el agua,
Es un aeropuerto que está subutilizado. Deberíamos de tener un hub Claro. de una línea aérea para generar más tráfico y sacarle más el jugo, y que Guatemala sea un punto de tráfico internacional para generar más actividad económica, más turismo, que eso es lo que necesitamos, más turistas. Me quedan 3 preguntas, una de ellas es el sector Tenemos privado. un país mágico, donde podemos desarrollar todo el tema turístico y generar empleo, generar trabajo. Obviamente hay que invertir en infraestructura, conectar el país, modernizarlo, un país seguro. Mire, pues a propósito de eso, el sector privado presentó una iniciativa que se llama Guatemala no se detiene. Así es. ¿La va a asumir, la va a revisar? ¿Cómo la ve? Mire, hay algunas coincidencias que en algunos temas donde coincidimos, obviamente no es todo, ¿verdad? Pero sí es una buena iniciativa y obviamente hay que trabajar con los empresarios y hay que darles certeza jurídica, reglas claras, hay que darle estabilidad económica, estabilidad política para que puedan invertir. Y obviamente la preocupación de ellos es que el país camine, el país se modernice, haya seguridad, haya tranquilidad, haya un marco jurídico que les dé esa certeza que se necesita para invertir y generar empleo. Porque los que generan empleo van a ser los empresarios, no somos nosotros, no es el Estado. Entonces sí necesitamos trabajar de la mano con el empresario pequeño, mediano y grande. Doña Sandra, ya se nos casi está acabando el tiempo, pero supongo que vamos a tener mucho más tiempo para poder discutir y conocer sus propuestas. Claro, yo puedo venir otro día. Y le iba a decir, supongo que la vamos a ver en el debate para conocer más de sus posicionamientos y estas propuestas, ¿no? Así es. ¿La vemos entonces el lunes en el debate de la Noche Cívica? No sé todavía de eso. No sabe, pero sí, o sea, entiendo que ya le invitaron, ¿no? Sí, pero no hemos respondido todavía. Ah, no han respondido. No. Supongo que es importante tanto para ese ustedes día yo como para la población. Ese día yo tengo la presentación de mi programa de gobierno. ¿A la misma hora? A la misma hora. Ah, ok. Bueno, lástima, los guatemaltecos creo que hubieran apreciado contrastar las dos propuestas, ¿no? Así es. Bueno. Habrá otra oportunidad. Bueno, no sé. Lástima, porque entiendo que me están contando que se le invitó con tiempo, pero ya es una decisión de partido. Doña Sandra, tenemos que terminar. Muchas gracias por acompañarnos en Decisión Libre. Le dejo un par de minutos para que pueda hablar con los guatemaltecos para cerrar este programa e invitarlos a que participen el 20 de agosto en las urnas. Pues muchas gracias, Otto Ángel, por el espacio de Guatevisión y Decisión Libre. Pedirle a los guatemaltecos, después de que me han escuchado, de que pues, es importante salir a votar este 20 de agosto, que comparen las dos propuestas. Nosotros representamos una propuesta con principios y valores, donde respetamos la vida desde su concepción, la protección a la familia, la unidad entre el hombre y la mujer, la libertad religiosa, el respeto a la propiedad privada, a la libre empresa, a la libre emisión del pensamiento. Y ese es el fundamento de nuestro programa de gobierno. Yo le pido a la población que nos dé el voto este 20 de agosto para demostrar que queremos el cambio, que estamos comprometidos con Guatemala y que vamos a demostrar en los primeros 100 días de gobierno los resultados y ese cambio que todos los guatemaltecos queremos y soñamos. Bien, muchas gracias, doña Sandra Torres, gracias por participar en Decisión Libre. Seguramente vamos a seguir hablando de estos temas y además de toda la cobertura que tenemos en Noticiero Guatevisión, en Prensa Libre sobre... Y que ya no voten nulo, ¿verdad? Sí, y ojalá podamos contrastar los planes de gobierno. Ahí está la invitación, por cierto, del debate. Gracias por acompañarnos. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos en Decisión Libre. Nos seguimos viendo y seguimos discutiendo los temas importantes del país. Que tengan una muy feliz noche.